Bueno, si alguien lo entiende como un ascenso, creo, desde mi punto de vista, que no es correcto. En la iglesia todos somos servidores y somos llamados a servicios distintos. En este caso, el episcopado es un llamado a un servicio más amplio que el que habitualmente le compete a un sacerdote, siendo párroco, por ejemplo. Entonces, desde ese punto de vista, exige obviamente más y es una responsabilidad mayor que la iglesia le confía a un obispo, porque es el pastor de toda una circunscripción eclesiástica, que él es responsable ante los sacerdotes y sobre todo ante todo el pueblo de Dios. De modo que eso es un desafío. En mi caso personal yo nunca me imaginé que podía llegar a esto, o incluso no me he preparado ni psicológicamente, ni tampoco en otros aspectos que por ahí si uno quisiera ascender lo tendría en cuenta, pero yo realmente no lo tuve. Eso fue motivo para que me resistiera un poco hasta que finalmente vino la decisión que ya no tenía retorno, ¿no? Es una bendición para una familia, un hijo sacerdote, cuanto más un hijo obispo. ¿Cómo es la familia del padre Víctor? ¿Ahí están los padres, están los hermanos? No, mis padres hace mucho, sobre todo mi papá falleció allá por el año 65, mi madre falleció en el 92, y bueno, y somos 8 hermanos, de los cuales los 4 mayores ya también han fallecido. Quedamos los 4 menores todavía. Nos hemos criado en una colonia, en Campo Grande. Allí transcurrió nuestra vida en la familia. Allí desde esa colonia íbamos 3,5 kilómetros todos los días a la escuela número 150, que están hoy en el pueblo. En aquel entonces decíamos el campo, ¿no? Había 2 o 3 bolichines por ahí, alguna otra casa, y estaba la escuela ahí también. Entonces era la tarea de todos los días. Ahí transcurrió la vida así escolar de la primaria, ¿no? A mí, cuando me bautizó un sacerdote, eso me hicieron saber varias veces, mi madre, mi hermana, algunos que estuvieron ese 9 de febrero de 1949 en una pequeña capilla que ya estaba ahí en Campo Grande. Decía que el padre que me bautizó, concretamente el padre Juan Tomala, decía, bueno, no se preocupe, yo era bastante enfermo en ese entonces, a los pocos días nacido, que este va a ser obispo. Lo dice con una convicción. Obispo dijo, ¿no? Sí, así dijo. Me hicieron saber y eso me ha provocado así como rechazo, ¿no? Y cuando por allí algún sacerdote o algún familiar me hablaba del sacerdocio, como también a mis hermanos mayores o a otra persona, cuando me tocaba a mí eso, o sea, yo hasta me burlaba de esto, no quería saber nada. Incluso papá, cuando tenía 10, 11 años por allí, me ofreció esto, ¿no querés seguir después en el seminario para ser sacerdote? No. Y se ha ingeniado para que viniera un sacerdote que andaba haciendo campaña vocacional, visitando familias, viendo a chicos. Lo invitó para venir a casa que estaba en la colonia, ¿no? En la chacra. Y cuando me lo dijo a mediodía, que esta tarde venía el padre fulano, concretamente lo voy a decir, el padre Juan Markiewicz, que no se acuerda nada de eso, entonces, claro, me dio un temor como si me viniera a buscar. Y fue que cuando llega la tarde, escucho el Citroën y me escapé, ¿no es cierto? No aparecí. Y así volvió sin problemas. Y en otra oportunidad más adelante también me había ofrecido que si quisiera seguir en el seminario, y dije que no. Papá después falleció, después vino otro tipo de cosas que son los caminos de Dios, un sacerdote que
le fui a provocar porque era hincha de un club que yo le hostigaba y ¿De qué en las cuadro tardes... es el padre Víctor? Yo soy independiente. Independiente. De Independiente, ¿no? Y bueno, entonces entramos en diálogo y terminó convenciéndome y ahí me daba vergüenza decirlo, ¿no? Y bueno, las cosas se dieron y fue en el año 68 que ingresé en el seminario. La conciencia acerca de que vas a quedar en la historia como el primer sacerdote oriundo de Misiones, obispo en Misiones. Esto, bueno, la verdad es que como un motivo también de mucho agradecimiento, ¿no? A Dios. Sí, por supuesto, pero a alguien le iba a tocar. Y yo no me siento honrado por esto, ni, digamos, recompensado para nada. Se ha dado así, son los caminos de Dios y a uno le tocó esto y bueno, lo asumo con la alegría también y obviamente con la responsabilidad. Espero poder satisfacer por lo menos en parte las expectativas que mucha gente tiene en la zona que yo conozco, porque es una zona que he recorrido bastante. Era párroco. Fuiste párroco en San Antonio. En San Antonio, pero claro, la diócesis no es solamente la parroquia de San Antonio, ni tampoco Oberá. La diócesis va desde Oberá hasta San Vicente y desde San Javier hasta el Soberbio, incluyendo también el 25 de mayo, que estaría bien en el corazón de la diócesis. Muchas veces he escuchado a la gente en las comunidades, en sus capillas, en las colonias, en los barrios, cuando expresaban sus deseos, cómo quisieran que sea el sacerdote y también el obispo. Yo simplemente los escuchaba y no, bueno, uno trataba de dar una respuesta como sacerdote a esas inquietudes, a esos reclamos. Pero obviamente ahora cuando me designaron, a mí me da miedo esto, ¿no? Un poco de miedo, tengo un poco de temor. Pero evidentemente la gente quiere no solo conocer más al Señor, sino que profundizar en una amistad con Él.